Muy buena. Es una alegría poder estar juntos de nuevo en un nuevo Almas. Ese alma que se abre y esas almas que se tocan. Igual que el alma da vida al cuerpo, igual que el Señor en la vida de nuestra vida. Es una alegría estar aquí en la Santa Iglesia Catedral del Santo Reino de Jaén con su obispo, Monseñor Don Sebastián. Qué alegría tenerlo y qué alegría que nos reciba de nuevo. Qué alegría. Nada, bienvenidos otra vez a esta santa casa que es la vuestra. A mí me encantaría preguntarle, permítame que vaya directo al alma. Te gusta mucho preguntar, ¿eh? Decía Samuel González que no sabía rezar, el que era obispo de Málaga no sabía rezar con mejores palabras que las que le había enseñado su madre sevillana, al pie de la cama de pequeñito. ¿Cómo reza don Sebastián? O si rezando le pide al Señor rezar, permítame el dato, pero como usted lo dijo alguna vez, si le gustaría rezar siempre como su abuelo Sebastián. Bueno, han pasado muchos años. Es verdad que con mi abuelo tuve una relación muy entrañable. Eh, Él, sobre todo, era yo el que le acompañaba a la Eucaristía desde bien chiquitillo y el rezar con él era yo contemplar cómo rezaba él, cómo yo le veía en su semblante. Yo no entendía cómo ese hombre tan grande era más alto que yo. Ese hombre tan grande pues percibía, vivía lo que aquel señor que estaba vestido de una determinada manera en el altar de la iglesia, no entendía yo todavía cómo ni de qué manera era aquello. Qué es lo que sucedía, qué estaba haciendo aquel señor y cómo mi abuelo eso lo vivía en su interior, se ponía de rodillas, que yo decía, ¿cómo, qué estaba haciendo aquel hombre? Cuando mi abuelo, que para mí era lo más, ¿eh? Mi abuelo se pone de rodillas. Es decir, un hombre sencillo, una oración sencilla, pero una oración profunda. Mis abuelos, no solamente mi abuelo Sebastián, sino todos mis abuelos, y especialmente también mi abuela Ana María, la madre de mi madre, que es abuela de dos sacerdotes, como en el otro programa comenté, somos dos primos hermanos. Qué regalazo Esa a es su familia. un regalazo. Esa mujer también una oración muy profunda y una oración muy de intercesión, ¿Qué pidiendo oraciones le por sus enseñaron? hijos. Eh, Oraciones muy sencillitas, el Padre Nuestro, la de María, lo que podíamos Ya más grande que eso no se puede. enseñar en casa, sobre todo cuando los padres trabajaban y nos criábamos con ellos. Mi madre trabajaba, mi padre trabajaba y yo prácticamente de mis tres hermanos, quitado el segundo que también cogió algo, pero yo sí prácticamente mi infancia era prácticamente vivirlos con ellos, con unos y con otros, ¿Cómo que reza, fue un disfrute. cómo reza un obispo, don Sebastián? Pues un obispo reza pues pidiendo mucho pues que responda cada día a la voluntad de Dios y que no se equivoque y pidiéndole intercesión pues por el pueblo. Yo me suelo levantar temprano, hacer el oficio divino, es decir, las laudes, el oficio de lectura y luego pues tener un rato pues para ir repasando lo que a lo largo del día voy a tener o incluso aquellas realidades que uno lleva en su corazón y que tiene que ponerlas delante del Señor y decirle al Señor, Señor, dame luz para ver cómo y de qué manera. Y luego pues ilumíname, es decir, dame, en fin, las palabras, dame la luz necesaria, como he comentado, pues para saber responder. Es una oración sencilla, pero es la oración bueno, pues que yo pienso que un obispo hace, sobre todo cuando tiene tal responsabilidad. También, por supuesto, meditar la palabra del Señor. Si yo sobre todo parto de ahí todas las mañanas y ya pues arrancar el día y celebrar la Eucaristía, por supuesto, si no a lo largo del día, pues también la añado a la mañana. Usted sabe, como yo, que es de pueblo, y yo soy cura de pueblo, que quizás es lo que más nos cuesta en la familia, ¿no? Dice el dicho antiguo, familia que reza unida, permanece siempre unida. ¿Cree que eso es lo que le está faltando a nuestros hogares cristianos? Más ratitos de oración, que los padres transmitan y enseñen y recen, igual que lo vio usted en casa con sus hijos. Es quizá esa la gran tragedia o la gran preocupación o el gran reto, ¿no? Bueno, por un lado, como en algún momento hemos hablado, más que de dificultades son retos lo que tenemos que ver
los cristianos. Hablábamos en algún momento de que yo te decía que hay una cosa de San Pedro Poveda que me llegó mucho al corazón y que me ha hecho mucho bien a lo largo de toda mi vida. Y él decía que donde los hombres ven grandes dificultades, los santos, es decir, los cristianos, tenemos que ver grandes posibilidades. Y es verdad que uno de los grandes retos que tenemos es que en la familia que se ha perdido la realidad de vivir abiertamente la fe, pues que en familia, pues que eso se pudiera recuperar. Eso se pudiera recuperar. Cuando me reúno con los catequistas, que son los que están más al tanto de los niños, de los adolescentes, una de las cosas que ellas y ellos me dicen, don Sebastián, lo que hacemos aquí en la catequesis, luego en casa pues vemos o sentimos como nosotras tejemos, pero en casa se desteje. Y eso muchas veces sucede. Es decir, en la familia no se vive quizás como se vivía en otras épocas esa cultura de la fe, esa vivencia o esa espiritualidad. De tal manera que ojalá pudiéramos conseguir, y es un reto para la Iglesia. Es decir, hoy vienen, yo veo la diócesis que prácticamente un gran porcentaje bien elevado de niños que hacen la primera comunión, un buen porcentaje de niños que van a la confirmación. El gran reto está en cómo a través de estos niños, el cómo a través de estos jóvenes poder llegar a las familias y poder ayudarles a que descubran que dentro de la familia se puede rezar y que rezando, pues la familia, pues eso, si ya de por sí está unida, cuanto más si se pone junta la familia delante del Señor y pidiendo a Dios fortaleza pues para todos en esa oración de ofrecimiento, en esa oración de entrega y en esa oración de intercesión. En muchas de sus visitas a tantos y tantos rincones de la diócesis, seguro que se lo preguntan en la visita pastoral, con los niños, los colegios, con los jóvenes. ¿Quién es un obispo? ¿Qué es un obispo? Un sucesor de los apóstoles. A mí me encantaría que usted nos lo dijera con esas palabras tal y como se lo cuenta a los niños, a los jóvenes, a su diocesano, a su gente. Bueno, se lo voy a los niños es una pasada, ¿eh? Os lo puedo asegurar, porque me lo paso muy bien con ellos. Es decir, todavía mi vena de párroco y de haber estado pues en esas parroquias donde en alguna de ellas tenía muchos chavales, muchos niños, pues el cómo poder llegarles al corazón a los niños, cómo poder hacerles llegar el mensaje y una de las cosas bonitas es que cuando le llegas o cuando tú piensas que detrás del niño ahí están sus padres o está la familia, sabes que llegándole al niño le llegas a la familia también. Bueno, pues a los niños simplemente pues le digo, empiezo a preguntarles y a decirles que si saben, si han visto alguna vez a un obispo, me dicen que no, la mayoría de ellos me dicen que no en los pueblos donde estoy haciendo la visita pastoral y que es el obispo, me suelen decir que soy el jefe de los curas o el jefe de la iglesia. Y nada, simplemente pues empiezo a explicarles que yo pues soy el primer servidor de la iglesia diocesana y que yo soy un eslabón, el último eslabón de una larga cadena. Empiezo a decirles, ¿sabéis cómo se llamaba el obispo anterior? Pues se llamaba Amadeo el anterior, así. Les hago un poquito de decir, para que entienda, soy el último eslabón de una gran cadena donde el primer eslabón es un eslabón que está enganchado a una columna que es Cristo. ¿Quién es ese primer eslabón? Y empiezan a darle vueltas y al final les digo, bueno, son 12 los que están enganchados en esa gran columna. Ese eslabón, por tanto, ¿quién es? Y ya siempre el más avispado te dice un apóstol. Digo, entonces el obispo es sucesor de los apóstoles. El obispo es el sucesor de los apóstoles. El obispo es el que ha heredado la gran misión de anunciar el Evangelio, de llevar el amor de Dios a todos y unidos a él, es decir, buscar esa unidad de iglesia para que todos como iglesia llevemos y vivamos ese gran mensaje que es el Evangelio, que es vivir el amor de Dios. Y luego empiezo a hablarles de los signos del obispo, los 3 grandes signos del obispo, el anillo, el báculo, la mitra, que de una forma o de otra pues también recogen lo que es el obispo. El obispo es, yo les digo, oye, en casa, ¿quién lleva un anillo que tiene un significado? Enseguida te dicen los papás.
a los papás. ¿Y por qué? Porque están casados. Digo, ¿y el obispo está casado? ¿Con quién estoy yo casado? Y entonces se quedan un poquito así, sorprendidos. Digo, pues bueno, vamos a ver, llevo un anillo, vale, estoy casado. ¿Quién es mi esposa? Y empiezan a darle vueltas. La Virgen María. Digo, no, la Virgen María es nuestra madre. ¿Quién es mi esposa? El Señor. Digo, el Señor es el Señor. ¿Cómo va a ser mi esposa el Señor? A ver, ¿quién es mi esposa? Hasta que ya dan en la clave y alguien dice, la Iglesia. Pero luego enseguida les digo, ¿y cuál es el rostro de esta que es mi esposa, la Iglesia? Ahí los pillo. Se quedan todos callados. El rostro de mi esposa, la Iglesia, les digo, se desveló hace 4 años. Sí, hace 4 años se desveló ese rostro, por lo tanto, ¿quién es mi esposa? Y siempre hay alguien que me dice, nosotros, la Iglesia de Jaén. Bien, pues ese es la figura del obispo que tiene que ser fiel a una esposa que es la Iglesia que se le ha encomendado, que tiene que iluminar, el primero que está llamado a iluminar en santidad, por eso la mitra, y por último, tercero, pues que tiene que ir por delante. El Papa Francisco hablaba que todo cristiano tenemos, y sobre todo los pastores, tenemos que ir detrás, entre y delante del rebaño para ir recogiendo las heridas, para ir escuchando también lo que van hablando nuestras ovejas, pero también delante, guiando. Bien, el báculo que define que el obispo tiene que ir delante, abriendo camino y alentando pues para que el pueblo de Dios vaya caminando. Permítame Un que le poquito pregunte. es 2 momentos de su vida. El momento más bonito de su vida y el momento más difícil, más duro. el momento más duro, te lo sé decir, cuando me llamaron para ser obispo. No me diga. Sí. Ese fue el momento más duro, cuando me llamaron para ser obispo, y los 4 días que pasaron, porque primero me llamaron por teléfono y el nuncio me recibía en Madrid a los 4 días. Esos 4 días donde tuve que guardar total silencio, porque el nuncio me dijo, hasta que no venga usted a hablar conmigo, no lo puede hablar absolutamente con nadie. Con nadie. Es decir, esos 4 días fueron terribles. Y al Señor no se le puede decir que no, como ya vio usted en su sacerdocio. Bueno, fueron tremendos. Y luego, hasta que salió el nombramiento, es decir, fueron como 2 etapas, ese primer momento, y luego hasta que se hizo público el nombramiento, que yo lo he definido en otros momentos, lo he definido como mi Getsemaní. Sí, en Getsemaní el Señor hizo entrega de su humanidad. Yo hice también ahí la renuncia de una vida, la renuncia de todo mi ser, pues para responder a una llamada que no entendía, no comprendía, que yo le decía al Señor, aparta de mí este cáliz, pero sin embargo que se haga tu voluntad. ¿Y el momento más bonito? Bueno, el momento más bonito de mi vida, el momento más bonito, yo quizás resaltaría 2. Uno cuando tendría 16 años y el otro pues cuando descubrí que mi vocación, es decir, cuando di el paso de entrar al seminario y sentí esa paz que jamás yo había sentido en mi vida y que puedo asegurar que hasta hoy no la he perdido, y estoy totalmente convencido que por muchos ajetreos que viva mi vida, nunca voy a perder esa paz, porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Es decir, ese momento de yo descubrir que estaba respondiendo a la voluntad de Dios y sentir esa paz, ese sentirme saciado de esa sed interior que nunca había encontrado, ese fue, que luego se complementó con mi ordenación sacerdotal, eso fue, pues tengo que decir que lo más. No se le olvida, como San Juan. Lo más. Pero he dicho también otro que tendría 16 años, tenía 14 años, que fue cuando un hermano mío tuvo un problema de salud, y cuando salió del hospital, gracias a Dios, después de 1 mes y pico, y volvió a casa, para mí eso fue la alegría más grande, porque en fin, estuvo a punto bueno, ya está. Fue el momento más bonito de mi vida. Qué bonita. Sí. Cada miércoles sucede un milagro en Jaén. Las calles se llenan de jóvenes y de mayores
y es uno de sus regalos, aunque no le gusta que lo digamos tanto, pero es uno de los regalos que usted le ha hecho a esta iglesia, el face to face, rostro a rostro. Es un regalo de los jóvenes. Y Es un regalo de los jóvenes. en la tierra del Santo Rostro de Jesús, ese cara a cara con el Señor, ¿cómo es ese cara a cara de cada miércoles, de tantos cientos de ellos? Yo lo he contemplado y he visto jóvenes de todo tipo, toda condición, toda forma de ser, cientos, a las 9 de la noche, que en invierno pesa. Los mayores para un lado la catedral, los jóvenes para el sagrario. ¿Cómo es ese miércoles de cara a cara, la tierra del Santo Rostro? ¿Cómo es ese cara a cara del rostro de Jesús? Yo lo primero que digo que es el milagro eucarístico que se produce en Jaén. Me acuerdo de una persona una vez, un hombre de estos, un señor, en fin, tenía su cosa, que decía que estaba estudiando los milagros eucarísticos y me acuerdo que en ese diálogo contándome milagros eucarísticos pasados, de historia, no sé qué, bueno, pues yo le dije, digo, oye, digo, ¿sabe usted que en Jaén se está produciendo un milagro eucarístico? Y dice, ¿cómo? Digo, sí, digo, ¿usted se imagina de 200 a 300 jóvenes todos los miércoles del año, a excepción de julio y agosto? Pero todos, bueno, y a excepción de miércoles santo, porque aquí no hay quien se reúna esa noche, pero todos los miércoles del año, de 200 a 300 jóvenes universitarios, la mayoría, que se reúnan en la capilla, en el sagrario de la catedral, digo, ese es el mayor milagro eucarístico que ahora mismo pues estamos viviendo. Es un regalo de los jóvenes, son ellos mismos, ellos son los protagonistas. Yo simplemente fui un pequeño instrumento que detonó una realidad que estaba ahí latente, un deseo que estaba ahí latente y que sigue estando en todos los jóvenes. Tenemos que darnos cuenta de que los jóvenes están totalmente sedientos, están llenos de vida y están sedientos de algo que ellos no entienden, no comprenden, no saben dónde, no saben, han tocado ya muchos de ellos fondo y eso que ellos sienten o que necesitan para ser saciados lo tenemos nosotros. El tema es saber cómo darles de beber, cómo saciarles. Y bueno, pues eso es lo que se intenta cada miércoles, intentar saciarles a través de dejarlos delante del Señor. Y el Señor ya se encarga. Y aquella persona que sirve de instrumento a través de un testimonio, pues para moverles el corazón y prepararlos para el encuentro con Cristo y Eucaristía. Una última pregunta que nos riñen, que nos quedan unos segundos. ¿Cuál le gustaría que fuese la última palabra de su vida? La última palabra de mi vida. ¿Cuál quería yo que fuera? Señor, te amo. Esa sería la última. Nos basta su gracia, que es su lema. Bueno, exactamente. Es decir, No se puede. mi lema es, me basta tu gracia, pero en ese último momento es yo poderle decir, Señor, te amo. Señor, te amo. Pues muchas gracias, don Sebastián, por abrirnos su alma, por tocar tantas almas, por recibirnos en su casa, que es la casa de todos los hijos de Dios de Jaén. Gracias por su cariño, por su cercanía, por su tiempo. Gracias por tocarnos el alma y le pedimos por último su bendición como sucesor de los apóstoles. Pues que el Señor también a vosotros os conceda esa gracia que yo también le pido cada día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.